Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria García López y en este video voy a estar explicando mi actividad 13 correspondiente a la materia de mundo contemporáneo impartida por la profesora Jessica Liliana Manzano Ávila. Empecemos con este tour por Berlín y primero quisiera mostrarles uno de los monumentos, lugares más emblemáticos de esta ciudad, que como ya muchos conocemos es el Muro de Berlín, pero muy poco sabemos por qué se construyó el Muro de Berlín. Bueno, tenemos que retroceder un poco al tiempo atrás y situarnos en el tiempo de la Guerra Fría. ¿Qué pasa en la Guerra Fría? Berlín se divide entre Berlín Occidental y Berlín Oriental. ¿Por qué? Porque un lado de Berlín eran los capitalistas de Berlín y del otro lado eran los comunistas o socialistas bien conocidos. Entonces las personas no permitían que un bando se cruzara con el otro, entonces básicamente estaban divididas por ideologías. Su construcción fue el 13 de agosto de 1961 y con esto muchas personas no estaban de acuerdo, otras personas sí, algunos lo llevaban muy en serio y oficiales, así como militares, no permitían la entrada ni que pasaran alimentos ni recursos hacia el otro lado y viceversa. Para esto tenemos que saber que la Guerra Fría comienza en 1947 y concluye en 1991 con la caída de hecho del muro de Berlín, y pues esta empieza con la rivalidad o con la diferencia de pensamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, hablemos un poco de los errores de los líderes. Bueno, el primer líder que mencionaremos es Leonid Brezhnev. Nunca renunció a los placeres de su vida, tales como coches de lujo, bebidas alcohólicas y tabaco. Esto, para empezar, hacía una mala imagen para él. Y pues bueno, esto no se ve muy bien en ningún político. Apartaba a cuantos podía hacerle sombra o limitar su capacidad de mando, lo que también hizo que este fuera absolutista, su mando absolutista, y también instaló misiles en Cuba. Por siguiente, pasemos a hablar a Yuri Andropov. Las conquistas soviéticas costaban una enorme cantidad, por lo que él tuvo que inyectar mucho de su dinero y pues tampoco resultó. Esto tampoco se vio beneficiado de ninguna forma y al final pues no tuvo un efecto beneficioso. Andropov también se jactaba de enormes victorias conseguidas por la Unión Soviética en el tercer mundo, pero su situación con las principales potencias no la había hecho parar. Aún así, esto no resultó bien. El siguiente líder es Konstantin, que autorizó la transferencia de más poderes a los sindicatos en las disputas laborales, así como también desvió a las repúblicas asiáticas al sur de las aguas de los grandes ríos siberianos del norte. Y bueno, estos son algunos de las malas decisiones que llevaron a la Unión Soviética a la Unión Soviética a su disolución. Y bueno, seguimos con la política de Mikhail. Y bueno, ¿de qué se trató esto? La situación económica en la que había quedado la URSS era devastadora, gracias al escepticismo y las innumerables incongruencias durante los anteriores mandatos, como ya habíamos mencionado, los errores de algunos líderes. Pero aquí llega este señor con otros planes nunca antes propuestos, los cuales son el plan Glasnost y la perestroika. Bueno, al plan Glasnost. Al tratar de cimentar y reconstruir la URSS, Gorbachev tuvo éxito al aplicar Glasnost, que impulsó un reajuste en la vida política y cultural de la URSS, apoyada por muchas ciudades. Se trataba de buscar una acción recíproca, constructiva y creadora al mismo tiempo, para impedir la catástrofe nuclear y para que la civilización pudiera sobrevivir, lo cual resultó bastante bien, pero todo falló cuando empezó la perestroika, ya que al querer acelerar todo el proceso para reformar la situación, todo empezó a salir de control y el país empezó a desintegrar rápidamente. Lo siguiente es el efecto dominó. Todo empieza con el proyecto ya mencionado de Gorbachev, que por también lo intencionado que se planeó, simplemente fue un fracaso. Polonia inició un proceso revolucionario y después se vino una oleada de huelgas que no resultaron muy bien. Así todas estas incongruencias desataron el famoso efecto dominó. Así el general Jaruzelski tuvo que sentarse a negociar en el sindicato de Solidaridad,
Los acuerdos de abril de 1989 significaron el reconocimiento legal del sindicato y la apertura de un proceso de transición democrática. Y bueno, con esto cerramos con con el efecto dominó, cerramos con broche de oro la caída del muro de Berlín. Siguiente, la caída del muro de Berlín y la unificación alemana. Muy bien, el muro de Berlín se convirtió básicamente en un símbolo de la división europea y al suceder su caída empezó lo que conocemos como la unificación alemana. Ahora que ya no habría monumento, ni lugar, ni nada que los separara, volverían a ser uno mismo. Pero aun cuando ya estaba la convicción de las personas, la unificación, hubo muchos shocks económicos, no solo para los alemanes, sino para el conjunto de la economía europea. Algunos de estos fueron la privatización de empresas de titularidad república y reconversión industrial en la Alemania del Este. Segunda, constantes transferencias financieras hacia la antigua RDA. Y la tercera, la práctica de equiparación del valor de las divisas de ambos países produjeron fuertes devaluaciones en algunas divisas europeas. Siguiente, tenemos como las consecuencias de la caída del bloque socialista. Las consecuencias de la caída del bloque socialista fueron la disolución de la URSS por completo, la segunda, golpe de Estado que fue protagonizado por el grupo de dirigentes del Partido Comunista, la tercera, renuncia de Gorbachev el 25 de diciembre de 1991 y por cuarta, surge la Comunidad de Estados Independientes reemplazando a la URSS. Y bueno, en este apartado pues, se pregunta si la gente está más a favor o si están más contentos con la disolución del comunismo. Y yo creo que en todo siempre va a haber gente que se quede con ideales antiguos. Hay gente que odia el capitalismo, que es lo contrario del comunismo, y pues hay gente que para ellos es la mejor alternativa para la vida. Pero sin duda la calidad de vida mejoró mucho después de la disolución del comunismo. Claro que como todo, siempre trae consecuencias, el capitalismo traería estas, ya que pues no todo puede ser blanco o negro en los movimientos políticos. Y bueno, en conclusión, yo siempre he sido de la creencia que nosotros somos responsables de nuestros propios actos. No podemos poner la culpa sobre un sistema o un tipo de gobierno que al final nosotros creamos o empezamos a adaptar. Pero por otro lado, ellos tampoco, o sea, los líderes podían saber cómo iban a impactar esas decisiones a la gente y tampoco estaba en sus manos controlarlos. Por eso todavía tengo en duda mi posición ante todas las consecuencias. Quizá ellos pudieron haber hecho más o simplemente fueron débiles a las protestas de sus subordinados. Muchas gracias.